Saludos, soy José María o José María Rival, autor de los blogs Más que Supervivientes y El Coraje de Amarte, blogs centrados en el tema de los abusos sexuales durante la infancia. Este es el segundo vídeo dedicado al libro El Coraje de Sanar, guía para las mujeres supervivientes de abusos sexuales en la infancia, pero aunque ese es el subtítulo del libro, quiero aclarar que las propias autoras explican en las primeras páginas que es un libro útil, exactamente igual de útil para hombres que sufrieron abusos sexuales durante la infancia, y que esta serie de vídeos, de la cual este es el segundo, están dedicados a compartir los contenidos esenciales de este libro, que es un libro que ha ayudado a muchísimas personas que han vivido que han sufrido abusos sexuales durante la infancia. Es un libro que ha ayudado a mucha gente en todo el mundo, pero es un libro escrito originalmente en inglés. Sus autoras son estadounidenses y aunque existe una traducción al español publicada por Editorial Urano, el libro está descatalogado. Hace muchos años que salió la última edición, que es esta del año 96, creo que es. Y la editorial no tiene ninguna intención de volver a publicarlo. Les consulté hace apenas unas semanas. Ni van tampoco a traducir y publicar el cuaderno de trabajo que lo acompaña. Yo lo tengo, yo lo estoy traduciendo y en su momento empezaré a compartirlo también. Entonces, esta serie de vídeos está destinada a compartir los contenidos esenciales, que son muchos, del libro, sin prisa, pacientemente, despacito, como una letra y con mucho cuidado y mucho amor para las personas para las que pueda ser útil. En el primer vídeo explico lo que este libro hizo por mí cuando yo empecé a procesar el abuso sexual sufrido durante la infancia por parte de mi madre. Y cuando supe que ya no va a estar disponible en castellano, decidí empezar esta labor de compartirlo a través de vídeos y también a través de entradas en mi blog El Coraje de Amarte. Debajo de este vídeo dejaré enlaces a mi blog y a mi web, reconnectwithyoursoul.com, y también al primer vídeo. Quienes no hayáis visto el primer vídeo, ya habéis venido a este, habéis encontrado este directamente. Si no habéis visto el vídeo, pues creo que sería muy útil que lo vierais primero, porque allí explico un poquito de mi historia, cómo he llegado a este punto de empezar esta tarea. Y porque allí también encontraréis el compartir de las primeras páginas de la introducción del libro, que es donde estamos todavía. Los vídeos los voy a ir haciendo siguiendo el orden del libro, de la misma forma que escribo las entradas en mi blog. Voy siguiendo el orden del libro, para que así sea mucho más claro y quienes lo vayan siguiendo puedan ir siguiendo el hilo conductor de las autoras del libro. Bien, en este segundo vídeo voy a abordar el apartado que se titula No recuerdo. Es el tema de no recordar. Empiezo con unas consideraciones que es una aportación mía y después os paso a leer fragmentos muy relevantes del libro, que son prácticamente casi todo el apartado que hay allí. Bien, el recuerdo. Las memorias del abuso, los recuerdos del abuso están grabadas en el cuerpo y en el subconsciente. Ahí está todo.
Nuestra mente consciente puede que no recuerde nada, puede que recuerde algo, pero muy vagamente, puede que recuerde alguna cosa de forma clara, sin ambigüedad y sin distorsión, pero decidamos no verlo. Pero incluso si recordamos algo, será una mínima parte de lo que hay para recordar. Y no porque para que exista abuso sexual tenga que producirse repetidamente durante muchísimo tiempo. Bastan unos segundos. Bastan unos segundos. Una acción de unos segundos constituyen ya un pleno abuso sexual de un niño o de una niña, y la marca que dejan, la huella que deja, va a estar dentro de esa persona el resto de su vida. Y por ser una niña o ser un niño, esa marca va a quedar en el cuerpo, porque el cuerpo es la que lo recibe, y va a quedar también en lo más profundo de la mente, en el subconsciente. Desde ahí, desde el subconsciente y desde el cuerpo, vamos a ir recibiendo señales. Ya cuando somos adultos, vamos a ir recibiendo señales de que hay algo que no vemos, de lo que no somos conscientes, y que quiere llamar nuestra atención. Hay que recordar que el cuerpo quiere sanar, la mente quiere sanar, el alma quiere que sanemos. Sobre la relación de todo este tema con el alma hablaré en alguno de mis vídeos fuera de la serie del libro, pero es importante enmarcarlo también situarlo también en ese marco, verlo desde esa perspectiva, porque si no, no lo estamos viendo todo completo. Entonces, vamos recibiendo señales del cuerpo y del subconsciente, y antes de empezar a hacer caso a esas señales, puede llegar a pasar mucho tiempo, pueden llegar a pasar muchos años, puede llegar a pasar media vida o casi toda la vida, antes de que alguien, por lo que sea, porque algo dentro de sí dice ya, empiece a hacer caso de esas señales. ¿Sí? Lo que nos lleva a no hacer caso son mecanismos de supervivencia, mecanismos de defensa, de supervivencia, primero de defensa, después que se activan inconscientemente, automáticamente. No sabemos por qué, pero podemos llegar a saberlo, porque esos mecanismos de defensa sí los podemos observar, y ahora pondré 4 o 5 ejemplos. Las reacciones que vienen de nuestros mecanismos de defensa sí las podemos observar, y si las observamos, el hecho de observarlas nos puede abrir el camino que nos lleva a la puerta del recuerdo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tienes flashbacks, vienen a tu mente súbitamente imágenes o sensaciones, y pueden durar unos segundos. Imágenes y sensaciones del abuso. Y tú te dices que son un mal recuerdo y que no tienen mayor importancia, que hay muchos malos recuerdos en la vida, que todo el mundo tiene malos recuerdos y ya está. Eso es un mecanismo de defensa, ¿no? Ese, por cierto, añado, era mi principal mecanismo de defensa cuando yo tenía recuerdos así fugaces. O te viene de nuevo alguna imagen o alguna sensación y te dices que la otra persona solo estaba jugando y que no pasó nada que se hiciera con mala intención, y que por lo tanto, como nunca hubo mala intención en nada de lo que se dio, todo era un juego. Pues claro, eso no es abuso, hombre. ¿Cómo puede ser abuso si no tenía la intención de hacerme daño o de hacerme nada malo? O,
Por ejemplo, cuando te sientes incómoda o incómodo con el contacto físico con tu pareja, por ejemplo, sea contacto sexual o no, no tiene por qué ser necesariamente sexual, pero sientes una cierta incomodidad y tú la atribuyes a cualquier otro factor. Estás estresado, estás nerviosa, tienes muchas cosas en la cabeza, estás cansada, tienes dolor de cabeza, uh, tienes un dolor muscular que no te deja estar cómodo, concentrarte o lo que sea. O atribuyes la incomodidad a una supuesta brusquedad, por ejemplo, de tu pareja cuando no la hay. Cuando no la hay. O otro mecanismo de defensa, ocultas tu cuerpo a tu pareja, por ejemplo, porque te dices que no estás en forma o que estás demasiado gordo o que estás excesivamente delgada o lo que sea. Y estos son solo algunos ejemplos, hay muchos más. Lo importante es empezar a ver la distancia que hay entre la sensación que tenemos, lo que recordamos, puede ser una imagen, puede ser una sensación física, quiero decir, o puede ser una intuición, la distancia que hay entre eso y lo que nosotros nos decimos para tapar lo que verdaderamente es. ¿Sí? Lo importante es observar cómo funciona el mecanismo de desvío de la atención, de ocultación. ¿Sí? Es un mecanismo evitativo. Bien, entonces pasamos al libro, en las páginas 32 y 33, el apartado no recuerdo. Nos dicen las autoras que los niños suelen reaccionar al abuso olvidando que ocurrió y que por eso con mucha frecuencia después, cuando llegan a la edad adulta, no tienen apenas o no tienen en absoluto recuerdos conscientes. Quiero añadir que los niños olvidan el abuso sufrido, su psique lo borra como mecanismo de supervivencia, no de defensa, de supervivencia. Un niño o una niña que es abusado sexualmente por un adulto, y en el primer vídeo explico un fragmento del libro en el que las autoras mencionan que la mayor parte de los perpetradores son personas cercanas al niño o la niña abusada, conocidas y cercanas. La psique de esa niña o de ese niño necesita salvar a esa figura adulta conocida, y cuanto más próxima sea, más aún más grande es aún la necesidad de salvarla. ¿No? Por ejemplo, cuando es el padre o cuando es la madre o una hermana o un hermano o otro familiar, etc. ¿no? Así que necesita salvar esa figura para que esa figura siga siendo para la niña y para el niño lo que necesita que sea. ¿Sí? Entonces borra el hecho de que esa persona le hace daño. Porque si su psique lo admite, destruiría a esa figura. Y si destruye a esa figura, puede destruir a la niña o al niño. ¿Sí? Y todo esto es inconsciente, ¿de acuerdo? Es inconsciente. No es que la niña o el niño se dé cuenta de que su madre o su padre está abusando de él, o su hermano o su hermana, y diga, voy a olvidar esto porque es papá o mamá. No es un proceso consciente, es un proceso subconsciente, ¿no? Y es instantáneo y es automático, pero queda grabado. Lo que ha pasado queda grabado. Aunque después la mente consciente no lo recuerde. Bien, entonces dicen las autoras que no hay recuerdos conscientes después en la vida adulta, pero siempre hay algo que sí se recuerda. Por ejemplo, y cito del libro, sientes repugnancia cuando te tocan de cierta manera. Aviso de que
Lo que voy a leer a continuación es explícito y directo. Lo digo para las personas que puedan sentirse desencadenadas, disparadas, triggered por estos contenidos. Entonces cito: sientes repugnancia cuando te tocan de cierta manera. Te asustan ciertas palabras o gestos faciales. Sabes que nunca te agradó que tu madre te tocara. En la residencia universitaria dormías vestida. Perdón. Tenías infecciones vaginales con frecuencia. Cuando se habla de lo que sí recuerdas, aparecen sentimientos, reacciones y vivencias que se suman a la información básica que ya tienes. Y añaden, para concluir esta parte, para decir abusaron de mí, no es preciso tener el tipo de pruebas que serían válidas ante un tribunal de justicia. Añaden que muchas veces el conocimiento de que se fue víctima de abuso sexual durante la infancia comienza con un sentimiento, una sensación o una intuición muy minúsculo, muy pequeño, casi aparentemente insignificante, pero que es suficiente para empezar a abrir un hueco en la pared que nos separa de conocer la verdad. Y concluyen que, y cito textualmente, es importante confiar en esa voz interior y trabajar a partir de allí. Suponer que las sensaciones son válidas. Es raro que una persona crea que sufrió abusos sexuales y después descubra que no fue así. La progresión suele ir en sentido contrario, de la sospecha a la confirmación. Si de verdad piensas que abusaron de ti y tu vida manifiesta síntomas, hay una gran probabilidad de que haya ocurrido así. Una persona que no haya sufrido abusos sexuales durante la infancia difícilmente va a empezar a preguntarse si los ha sufrido. Difícilmente va a tener la sensación de sentir la necesidad de llegar a aclarar para sí misma la duda sobre si los ha sufrido o no. Alguien que no lo haya sufrido no tiene ese tema metido dentro, en su mente, en su cuerpo, en su intuición, en esa voz interna que viene del subconsciente. Por lo tanto, si tienes esa inquietud, si tienes esa duda, no significa que abusarán de ti. No lo des por hecho sin recordar nada. Pero no lo descartes tampoco. Simplemente date tiempo para que la información que tenga que surgir, si hay información que tiene que surgir, surja. Si no estás preparada para recibirla, no surgirá. Si no estás listo para saber lo que te ocurrió, no surgirá. Pero en el momento en que estés mínimamente lista o preparada, que es diferente de querer, ¿no? La información no viene porque uno quiera que venga. La información viene porque uno puede recibirla y procesarla aunque resulte difícil. Es decir, viene cuando eso no va a poder contigo. Esto es importante tenerlo presente. Aquello con lo que no puedas no va a venir. Aquello que venga, viene porque puedes con ello. Aunque sea difícil, y puede llegar a ser difícil, puede llegar a ser muy duro. Pero una cosa es que sea difícil, que sea duro, y otra cosa es que no puedas con ello. Que no puedas con ello. Es diferente. Es diferente. Muy bien, pues hasta aquí este segundo vídeo. En el siguiente compartiré la última parte de la introducción al libro. Muchas gracias.